Muy bien, bienvenido a otra sesión de nuestro estudio en Santiago. Ya es la sesión 15. Estamos muy animados con lo que estamos aprendiendo. Bien, la sesión pasada empezamos a tratar el problema de la lengua. Ahora, ahora vamos a explorar más acerca de esto. A ver qué más podemos descubrir, qué más podemos observar y cómo aplicarlo a nuestra vida. El pasaje va a ser de los versículos 7 al 12. Estamos en el capítulo 3 de Santiago. Así que lean conmigo Santiago capítulo 3, comenzando con el versículo 7. Dice Santiago, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué nos dice el apóstol y por qué lo dice así? Quizás hemos notado al leerlo que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Hasta dice que está llena la lengua de veneno mortal. Dice que con ella bendecimos y también maldecimos. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Les confieso algo. La preparación de esta lección me causó mucho dolor. Me siento muy cargado con este mensaje porque creo que Santiago realmente les está llamando la atención. Les está llamando la atención a sus oyentes por lo que él ha observado. No solamente en todo el mundo, entre los cristianos. Recordemos que el apóstol Santiago, aquí en todo este contexto, cuando él dice nosotros, no se incluye necesariamente a sí mismo, no confiesa que este es su problema, pero lo que está diciendo es que este es el problema universal de la raza humana, especialmente al considerar aquellos que no conocen al Señor, que no conocen su gracia, pero lástima y penosamente tenemos que admitir, tenemos que confesar que aún así entre los que sí conocemos al Señor ocurre lo mismo. Dijimos que íbamos a ver en los siguientes estudios que sí hay una madurez posible por la fe y la obediencia a la misma palabra de Dios. Y ya podemos identificar lo serio que es el problema y que la respuesta solo está en la gracia de Dios. La gracia como su poder transformador. Ahora vamos a ver los puntos principales del texto ahora. Y hemos reducido los puntos a tres. El clásico 3 puntos, ¿verdad? Primeramente, toda bestia, toda naturaleza de las bestias. Y que a pesar de que se ha podido domar, y luego que la lengua ningún hombre puede domar. Versículos 7 y 8. Comenzando ya con el versículo 9, encontramos que dice específicamente, con ella bendecimos al Dios y Padre, maldecimos al ser humano. Dice, de una misma boca, así es, y luego dice, esto no debe ser así. Y finalmente, en versículos 11 y 12, hay 4 comparaciones, 4 cosas imposibles. Que una fuente eche tanto agua dulce como amarga de la misma abertura.
En segundo lugar, la higuera no produce aceitunas. Y 3, que la vid, no vamos a buscar higos en la vid. Y luego, en el cuarto lugar, como recapitulación, dice que el agua salada no puede ser hecha dulce. Claro, podemos añadir aquí sin la intervención divina. Es lo que vamos a ver más en este estudio, ¿verdad? De nuevo, vamos a examinar, vamos a regresar aquí al versículo 7. Observando estas cosas para ver en realidad qué nos dice el apóstol Santiago. Leyendo el versículo 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Como dice el señor Wesley, no debemos tomar la frase toda naturaleza de bestias literalmente. Santiago habla, podemos decir a grandes rasgos, que por general sí se puede domar las bestias silvestres. Hemos conocido hasta de una mujer que decía que los colibrí que se juntaban ahí alrededor de su casita, que los colibrí pensaban que ellos eran los dueños y que ella era su sirviente, porque hasta se posaban en el dedo buscando la comida que les daba, y cuando no había, la regañaban muchísimo. Podemos ver lo mismo a personas que tienen una laguna chiquita ahí en su patio con peces, que también los peces pueden ser en un sentido domados porque aprenden cuando está la comida, y cada día así esperan. Hasta podemos constatar aquí que las ardillas también aprenden de dónde está su comida. Y tenemos una ardilla pequeña que tiene su nido frente a la casa, y ella nos habla, nos chilla, diciendo, dame de comer, dame de comer. Y le ponemos semillas de girasol, y luego ella y llega hasta muy cerca de nosotros para comer. Hasta delfines y otros podemos decir que han recibido ese entrenamiento. Pero la lengua parece que escapa de nuestro poder. Lo que puede hacer el hombre con la naturaleza salvaje, lo que Santiago dice, no lo puede hacer con la lengua. No la podemos refrenar por más que tratamos de hacerlo. Como tratar de mantener una fiera salvaje enjaulada. Con un descuido, el animal se escapa y destruye. Santiago aún dice que la lengua está llena de veneno mortal. Si antes vimos que era un problema, ahora vemos lo imposible que es el asunto. Viendo el contexto total de la carta, tendremos que ver que sí hay una respuesta, pero no está al alcance del ser humano. Sin la intervención de Dios, la intervención divina. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Santiago ya ha hablado de la gracia de Dios en ayudar a resistir la prueba, en mirar atentamente en la perfecta ley, de poder guardarse sin mancha del mundo. Todo esto por la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, quien de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Más adelante en su carta, Santiago nos descubrirá que sí hay una sabiduría que es de lo alto, un fruto de justicia y la posibilidad de hasta poder limpiar las manos y purificar el corazón. Si esto de verdad, como algunos nos dicen, es imposible, entonces también es imposible poder cumplir con el mandamiento: todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, y poder cumplir también con ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor.
cosas que leímos desde el capítulo 1. El cuadro sí es bastante negativo, con la declaración que la lengua está llena de veneno mortal. Tenemos que admitirlo. Pero habla Santiago de todo ser humano, aun de los que viven en la gracia, transformados por el poder divino. ¿No será que está pintando la cosa tan negra para poder ayudarnos a buscar el único remedio? Tanto la experiencia como la palabra de Dios nos dice que esta es la mitad de la historia. Ya veremos que Santiago dice luego que esto no debe ser así. Y con esto llegamos a punto 2. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Entonces, observamos otra vez que Santiago usa el nosotros en sentido general, como para describir el caso normal o promedio del mundo. Pero yo creo también está diciendo, en lugar de decir ustedes, en lugar de apuntar el dedo a ellos mismos, dice el nosotros. Muchos de los comentaristas que hemos consultado están de acuerdo. Santiago describe al hombre depravado, sin la luz, sin la vida de Dios mismo. No debe ser así, dice. Es una advertencia que no podemos escondernos detrás de esta descripción como si fuera una prescripción, como si fuera sin remedio. Hemos hablado, estamos hablando aquí, como vimos en la lección pasada, de la lengua descontrolada, indisciplinada, no purificada, no sometida al control divino. ¿Realmente podemos imaginar a Santiago confesar que él habla así y habla de la lengua de todos los apóstoles, del mismo? ¿No será que el grupo a quien se dirige se ha deslizado de su primer amor, como dice otro? O hasta, como dice Pablo, ha caído de la gracia. Han dejado su primer amor, necesitan un llamado de atención, una lección en la realidad. Y la realidad es algo que no debe ser, como dice Santiago. Santiago va a seguir hablando de 3 cosas totalmente imposibles en su propia naturaleza. Cosas tan imposibles como lo es domar la lengua. Bueno, realmente son, como hemos dicho, son 4 comparaciones. Son 4 ilustraciones que se dan para enfatizar lo imposible que es domar la lengua uno mismo. Es tan imposible para el ser humano como estas 4 imposibilidades. Santiago las expresa en forma de preguntas retóricas. La primera es, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entendemos de inmediato que la respuesta es no, claro que no. Pero en el campo del comportamiento, los pensamientos, las actitudes del creyente, parece que hay muchos que están tratando de hacer lo mismo. Como no debe salir de una misma boca bendición y maldición. Así es en la naturaleza. El agua amarga mezclada con la dulce va a hacer que toda sea amarga. ¿No es cierto? La misionera inglesa Amy Carmichael, que sirvió en la India durante el siglo XIX, escribió un librito llamado sencillamente Sí, con puntos suspensivos. Sí, entonces no sé nada del amor del Calvario. Es una colección de meditaciones y pensamientos cortos para reflexión personal. Y Amy escribe en una de esas páginas pequeñas, ella dice, una taza llenita de agua dulce no puede derramar ni una gota de agua amarga, no importa qué tan repentinamente se haya golpeado. Y puedo imaginar el codazo, el agua derramando, pero pura agua dulce. Es imposible que sea amarga si la fuente está llena de dulzura. Así es con la lengua. La segunda ilustración que pone Santiago dice, hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? Notemos cómo el apóstol repite con su apodo, llamándoles hermanos míos. ¿Será que es tan importante el asunto? La condición tan imposible, tan elemental para sus oyentes, que Santiago sienta necesario repetir su relación con ellos. No se impone como un dictador, no los llama niños, no los dice pecadores, no dice que son sus súbditos ni discípulos, no aprovecha su posición como apóstol. No, los vuelve a llamar con esa palabra familiar, hermanos míos. Es otra comparación imposible de concebir. La higuera produce higos y es su naturaleza hacerlo. No importa cuántas veces vayamos a buscar aceitunas en una higuera, no va a pasar. Sería locura hacerlo. No lo esperamos. Entonces, ¿por qué esperamos escuchar algo dulce cuando la fuente está amarga? Es la naturaleza que produce el fruto. Como hemos visto, lo que sale de la boca tiene su fuente en el corazón. Hermanos míos, ahí es donde debemos empezar a pensar en el remedio del problema. Pero hay dos comparaciones más. La tercera, ¿o puede la vid dar higos? Tan tonto sería buscar higos en una vid como encontrar aceitunas en una higuera. La vid tiene su dulzura en el fruto fresco de la uva. Y de nuevo simplemente estamos convencidos de la imposibilidad del asunto. Si no hemos captado lo urgente del mensaje, Santiago va a repetirlo una vez más. La cuarta comparación, recapitulando lo del agua. Del mismo modo, dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O como algunos lo interpretan, el agua salada no puede ser hecha dulce sin la intervención divina, por supuesto. Antes era agua dulce y amarga. Aquí al final del pasaje se repite con la variación agua salada y dulce, sin pensar lo que el hombre ha alcanzado por la ciencia y la ingeniería. Remover la sal del agua es para Santiago un asunto divino. Y aún así, en el mundo moderno, podemos constatar que es de una misma fuente no se da la salada y la dulce. Hermanos míos amados, que me escuchen ahora. De nuevo me dirijo a ustedes en el tiempo moderno, ya no el apóstol Santiago, sino hoy su servidor, su hermano en Cristo, el doctor Leroy. Me preocupa la cantidad de excusas que yo escucho en cuanto a la falta de comportamiento cristiano dentro de los mismos cristianos. El mundo mismo lo espera algo diferente. Y creemos que Dios nos está tratando de decir lo mismo. No se trata de más esfuerzo humano, ni de la sinceridad de nuestro corazón y alma. Tampoco se trata de inscribirnos en más seminarios y cursos de discipulado, por buenos que sean, como este mismo estudio que estamos haciendo. Si nos encontramos con el problema de las palabrotas, la crítica, la actitud egoísta, el hábito de usar el nombre de Dios como si no tuviera significado. ¿Qué nos pasa, hermanos? No queremos regresar a un legalismo. No. No se trata de una larga lista de cosas prohibidas o de una ejecución perfecta, según una pauta artificial. Se trata de dejar que la vida del Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que fluya por la nuestra. Hermanos míos, ¿por qué escuchamos de los cristianos palabras soeces, palabras, expresiones vulgares? ¿Por qué escuchamos a los cristianos hablar de ir a ver películas del sexo? Películas que diríamos no para niños, entonces no para adultos tampoco. Hermanos míos, esto es imposible. Es imposible.
Si encontramos elementos discordes, disonantes, destructivos, vayamos a la fuente. Acudamos al trono de la gracia, al mismo propiciatorio en donde podemos encontrar la respuesta. La fuente necesaria necesita, la fuente de nuestra boca necesita una limpieza radical. Si el río está lleno de contaminación, sabemos qué hacer. La fuente o no está bien establecida o nos hemos equivocado, nos hemos engañado. Cristo no puede ser el origen de tales cosas como escuchamos entre cristianos evangélicos hoy día. Santiago nos lo ha pintado con colores muy oscuros para que vayamos con urgencia al único que puede transformarnos, el único que puede domar nuestra lengua por purificar nuestro corazón. Sigamos rogándole, hermanos, purifícame con hisopo y seré limpio. Digámosle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y queremos escuchar su voz diciéndonos, quiero, sé limpio. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.